en el Salmo 107. Salmo 107, por favor. Vamos a estudiar este salmo en esta mañana. ¿Ya lo tienen todos? ¿Se han preguntado alguna vez, hermanos, por qué los seres humanos en general esperamos hasta que el agua nos llegue al cuello para actuar en muchas situaciones de nuestra vida? ¿Se ha preguntado por qué es una característica y es algo que todos nosotros hemos hecho en alguna ocasión? Hemos esperado, desgraciadamente, a que las circunstancias se vuelvan críticas a nuestro alrededor para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Tenemos ejemplos de esto y abundan. Hay padres que no aplican una buena educación a sus hijos, una disciplina firme hasta que la situación se vuelve muy crítica con ellos. Hay personas que no dejan cierto vicio hasta que les diagnostican cierta enfermedad que arriesga con acabar con sus vidas. Hay funcionarios de gobierno que no hacen lo que deben hacer hasta que alguien presenta una demanda contra ellos. Hay trabajadores que no son eficientes en su trabajo y simulan trabajar, hasta que entonces viene la amenaza de despedirlos. ¿Qué se necesita para poder reaccionar antes de tiempo y no tener que esperar a que las consecuencias vengan sobre nuestra vida? Las consecuencias de malas decisiones, de malas costumbres, de hechos equivocados. ¿Por qué esperar a que las circunstancias no nos dejen de otra? Estamos viendo en el mundo el despertar de pueblos que hasta que ya no aguantaron a sus líderes corruptos, líderes que tenían como práctica el investigar a las vidas, el amenazar, líderes que tenían como práctica el tener sus policías secretas para chantajear a las personas, dictadores que leía yo en un artículo de la revista Newsweek, dictadores que se construyeron su imperio con base por lo menos en tres cosas: rodearse de un círculo de gente y de amigos y de gente incondicional y de familiares. Segundo, practicar, o mejor dicho, promover varias policías secretas para descubrirle a la gente, a los opositores, sus trapitos sucios y después chantajearlos y amenazarlos con que no dijeran nada, no hicieran nada, porque entonces iba a venir sobre ellos las represalias. Y mantener contento al ejército. ¿Por qué vemos el despertar hasta ahora de naciones así, que han sido oprimidas por tiranos así? ¿Sabían ustedes que un gran porcentaje de la población de Egipto sobrevive con $2 al día? Millones. Y la fortuna de algunos de esos mandatarios, bueno, algunos ya no lo son,
supera los miles de millones de dólares. ¿Por qué el hombre, hasta que se ve forzado, presionado, hasta que nos vemos todos sufrir las consecuencias de algo en nuestra vida, duras, por qué hasta ese momento volteamos y empezamos a hacer lo correcto? Este Salmo 107, hermanos, atiende precisamente a esta costumbre y nos muestra una gran verdad que nos da esperanza a todos y que yo quiero recordarles en esta mañana, verdad que ustedes no ignoran, pero que muchas veces no la tomamos en cuenta, no la valoramos como deberíamos. Dice el Salmo 107: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y dice el 4: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Lean ustedes del 6 al 9, por favor. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al hambre hambrienta. Continúo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Ustedes en adelante? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Continuó. Ahora continúo yo. Dice el 17, hermanos. Yo lo leo esta parte. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Ustedes? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sigo leyendo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, su alma se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. 28. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Le alaben. Continúo. Dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado.
Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Todos el 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Tenderá las misericordias de Jehová. ¿Qué se necesita entonces, hermanos, para que corrijamos nuestro camino? ¿A qué debemos esperar para empezar a hacer las cosas que sabemos que debemos hacer? ¿Qué estamos esperando para entonces ser obligados a comportarnos como Dios quiere, a buscar al Señor en nuestras vidas? Aquí en este salmo hay 4 tipos de personas, y uno de ellos es con el que yo más me identifico. Ustedes sin duda se identificarán con alguno de estos 4. 4 tipos de personas que necesitaron de la misericordia de Dios porque habían llegado hasta el límite. 4 tipos de personas que necesitaron de la ayuda de Dios porque habían llegado ya hasta donde tenían que llegar y despertaron y se dieron cuenta que no podían seguir avanzando. Y estos 4 tipos de personas los quiero explicar. Quisiera que lo viéramos y lo analizáramos, porque todos nosotros ajustamos a alguno de estos 4. Y estos 4 tipos de personas, para estos 4 tipos de personas, Dios tiene misericordia. Dice el versículo 4, primero quiero presentarles a los perdidos, desorientados, que no encuentran reposo. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. ¿Se ha perdido usted en el desierto o en el bosque alguna vez? Es horrible ese sentimiento. Yo estuve a punto de perderme hace algunos años y es horrible ese sentimiento, el temor que da, no saber a dónde ir. Fuimos a visitar un lugar para un campamento, Luis Carrión y yo, junto con otros hermanos, y se nos hizo muy fácil, como a las 5 de la tarde aproximadamente, internarnos en el bosque para ver si había algunos lugares para hacer algunas actividades para los jóvenes. Fue tanto nuestro entusiasmo, sobre todo el mío, ¿verdad? Y Luis me iba siguiendo, lo cual le agradezco. Que no pensé en la hora, nos metimos, era nuestro entusiasmo de aprovechar el poco tiempo que teníamos. Nos metimos al bosque y caminamos rápido por las veredas que encontramos, pero no llevábamos lámpara, no conocíamos bien el lugar. Dijimos, aquí está la vuelta, no nos perdemos. Pero cuando nos dimos cuenta, ya la luz estaba empezando a menguar, y entonces Luis me echaba indirectas. Y me decía, ¿no será bueno que lo viéramos después? ¿No podríamos volver más al rato? Yo le decía, no, ahorita todavía hay luz, mira, vamos, caminemos. Aquí creo que va a haber unos buenos lugares. Total que nos agarró la caída de la noche. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, empezamos a regresamos. Pero perdimos el rumbo. Caminamos una vereda y nos llevó a otro lado, y caminamos otra vereda y no nos sacó a la que habíamos visto. Las cosas ya en la medianoche, cuando empieza a caer la noche, ya se ven diferentes, ya no es lo mismo. Aquella piedra, aquel árbol, aquella cosa que usamos de referencia, la perdimos. Y yo me empecé a molestar conmigo mismo, empecé a temer dentro de mí, pero sobre todo me empecé a molestar conmigo mismo porque dije,
¿por qué avancé tanto? ¿Por qué hice esto? Y ahora traigo ya a Luis atrás de mí y nos vamos a perder aquí por mi culpa. Y tuve un sentimiento de temor mezclado con coraje conmigo mismo. Caminamos y caminamos lo más rápido que pudimos antes de que se nos fuera la última luz del sol. Recuerdo que caminamos y caminamos y hubo un momento en el que Luis iba allá adelante y yo ya no podía. Y ahí me iba tratando de esperar. Hasta que salimos a un camino de terracería que hay ahí y lo reconocimos y dijimos, este es el camino que llega al campamento. Y empezamos a caminarlo a mí me parecieron como 10 kilómetros. Estaba empapado en sudor ya hasta empezaba a hacer frío. No veníamos preparados para eso. Total que yo llegué exhausto al campamento. Ahí nos estaban esperando los otros hermanos que estaban preocupados y nos habían echado las luces a ver si las luces llegaban, pero pues no llegaba nada, eran tantos árboles que estaba cerrado el bosque completamente y no llegaba nada de luz. Entonces llegamos ahí, lo único que hice fue decirles, casi nos perdemos, gracias a Dios llegamos, me senté en la parte de atrás del carro y exhausto dándole gracias a Dios porque no había pasado a mayores, empapado en sudor y me dormí como piedra. Se siente muy feo perderse. Y dice aquí, describe a las primeras personas como personas perdidas en el desierto, por la soledad donde no hay nadie, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma, dice, desfallecía en ellos. La primera clase de personas con las que nos podemos identificar son con estos perdidos y desorientados. ¿Cuántas personas en la vida están así? Andan así. En medio de sus conflictos y de sus problemas, les ha llegado el agua hasta el cuello en sus situaciones matrimoniales, familiares, morales, en su situación económica, y se sienten verdaderamente perdidos. Se sienten completamente desorientados. No saben qué hacer. ¿Cuántas personas, y no han sido muchas desgraciadamente porque quisiéramos ayudar a más, cuántas personas se han acercado a usted y a mí, que ya tenemos un poco más en el cristianismo? Personas muy preparadas en la vida, algunos de ellos secularmente hablando, y que nos han dicho, ¿qué hago, pastor, en esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo resuelvo esto? Estoy perdido, no sé por dónde ir, estoy desorientado. Ya probé aquí, ya probé acá, y estoy que no sé qué hacer y estoy angustiado. Cuando estamos perdidos y desorientados, no tenemos reposo. Y nuestro rostro incluso lo refleja. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos identificarnos con estos perdidos, en la soledad, sin camino, molestos consigo mismos porque no saben por dónde ir y también temerosos porque no saben qué va a pasar con sus vidas? No se prepararon para el camino, no se prepararon para la vida, no llevaban una lámpara en la vida que les dijera por aquí, por acá. Avanzaron como yo avancé en ese camino con mucho entusiasmo. Avanzaron y avanzaron creyendo que podían recordar cómo regresar. Avanzaron y avanzaron confiando en sus instintos, confiando en sus conocimientos, confiando en tantas cosas. Avanzaron en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su forma de ser, en su vicio. Avanzaron, pero después ya no encontraron la puerta de regreso. Recuerdo esa noche que una de las cosas que yo quería era comer y tomar agua. Estaba tan cansado y tan sediento. No llevábamos ni comida ni agua tampoco. Yo creo que ahí perdí fácil varios kilos.
La necesidad es fuerte y entre más pasa el tiempo el hambre se hace más grande y la sed es más grande. Igual en la vida, cuando no sabemos por dónde vamos y damos tumbos en la vida porque realmente no sabemos por dónde, y nos hemos enredado por nuestro orgullo en problemas y situaciones en las que después ya no encontramos la puerta y entonces nos sentimos tan apretados, nos sentimos que las circunstancias ya, el agua ya llegó hasta el cuello y apenas podemos respirar. Es entonces cuando podemos tener la oportunidad de clamar a Dios y pedir su ayuda. Y miren lo que Dios puede hacer con esta clase de personas. Versículos 6 al 9, por favor, dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al hambre hambrienta. Hasta que el hombre, hasta que nosotros buscamos a Dios, dice, clamaron a Jehová en su angustia y dice que los libró ¿de qué? ¿Y qué más les hizo? Versículo 7, los dirigió ¿por dónde? Por camino derecho, venir al Señor, buscar su rostro, buscar su ayuda. Aunque ya estamos en el límite, nos permite caminar por caminos derechos. Dice, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ven que en estos versículos Dios nos da lo que antes necesitábamos. ¿Estás perdido? ¿Andas desorientado? Dios te dirige por camino derecho. ¿Tienes sed? ¿Tienes grandes necesidades por la misma situación en la que estás? Versículo 9, Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Pero todo empieza con buscar a Dios en esos momentos, con clamar al Señor y empezar a buscar sinceramente su rostro. La segunda clase de personas está en el versículo 10. Les quiero presentar ahora a los esclavos, prisioneros de aflicción, por no escuchar el buen consejo. A los esclavos, prisioneros de aflicción, por no escuchar el buen consejo. Por no escuchar el buen consejo. Recuerdo una vez, hermanos, en la que mis padres, mi papá me enseñó a manejar. Me enseñó a manejar en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Ahí tuve mis primeras clases. En una Brasilia, color miel, color así como cafecito, que Dios nos había dado, y bueno, ahí aprendí a manejar en estándar, como se debe, ¿verdad? Porque en automático no aprende uno. En estándar, y en la ciudad y en las calles empedradas de la colonia Los Laureles, allá en Tapachula, donde viven dos de mis tíos. Me dio mis primeras lecciones y aprendí tanto que en ese mismo día que aprendí mis primeras lecciones, mi papá me dejó solo y me fui a dar una vuelta en varias manzanas y sobreviví. Mejor dicho, sobrevivió el carro. Con el tiempo agarré tal confianza en el manejo que en una ocasión me di cuenta de mi soberbia. Una vez iba con mi mamá y eso fue lo que más pena me dio, iba con ella. Aquí por una calle que está aquí por la pista de patinaje abajo, prolongación Corregidora. Iba con ella manejando y yo la llevaba en otro coche, en otro auto, un Tsuru, de esos cuadraditos, ¿se acuerdan? Y se me hizo muy fácil
no había tenido pues yo ningún accidente, ¿verdad? ¿Cómo? Pues me enseñaron bien, yo soy muy bueno para eso. Pero ahí hay una intersección donde uno puede ir hacia la derecha o a la izquierda. Entonces yo iba en este carril, en el carril de la izquierda, en vez de irme por el derecho, y aquí iba un taxibús. Se me hizo muy fácil decir, le gano, para meterme a la derecha. Y recuerdo todavía mis pensamientos soberbios, porque eso fue orgullo. Le gano, pues tantas veces lo he hecho, tengo más potencia que él, ¿verdad? Aunque, bueno, el Suro no era así, los tantos caballos de fuerza como se podría tener, ¿no? Y entonces intenté ganarle, pero no le gané. Y me pegó por la parte de atrás, casi me hace dar vuelta. Nos asustamos, mi mamá y yo. Y el taxibús nada más adelante se paró, porque él iba para allá, yo para allá. Se paró, vio que no tenía nada y se fue. Pero a mí sí me dejó con mi golpe, ¿no? Por culpa mía. Me bajé bien apenado con mi mamá, nervioso pero apenado. Y tuve que pedirle disculpas a mi mamá por ser tan imprudente. Los consejos uno los escucha con día. Sobre todo si tienes buenas personas a tu lado, gente que te aconseja bien, tú escuchas y escuchas buenos consejos. Pero a veces no hacemos caso a esos buenos consejos hasta que la situación ha llegado al límite, hasta que algo nos pasa y que nos hace reaccionar y abrir los ojos, y entonces sí, sí tenía razón. Mire lo que dice el versículo 10. La segunda clase de persona: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, o sea, de metal, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Cuántas personas se encuentran ahora así, esclavizadas a sus aflicciones, esclavizadas al trabajo que les cuesta salir adelante de situaciones en las que se metieron, pero por no seguir el buen ejemplo de otros, por pensar que ellos podían hacer las cosas bien, sencillamente por la rebeldía de decir, no lo hago así, lo hago así y así me va a salir bien? ¿Cuántas personas actualmente están encerradas en esas prisiones de aflicción, en hierros no físicos? Algunos sí, están encerrados en las cárceles, pero en otros en hierros y en cadenas de vicios, de malas costumbres, de situaciones, de relaciones inconvenientes con otras personas. ¿Cuántos están así por no haber hecho caso al consejo de Dios? Es muy triste que la condición incluso de algunos cristianos llegue hasta allá, que sabiendo la verdad de la Biblia, habiendo escuchado tantos sermones, sencillamente dijeron, eso no me importa, yo hago lo que quiero. Quiero decirte que si tú te identificas con este tipo de personas, y si tú avanzas en seguir tus propios consejos y aborrecer y no querer el consejo de Dios, puedes avanzar años así. Pero cuando la circunstancia te llegue al cuello, cuando la circunstancia sea crítica en tu vida, ojalá te acuerdes de hoy, de este mensaje y del Salmo 107, porque mira lo que Dios puede hacer a pesar de todo. Dice el 13, juntos por favor, 13 en adelante. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Jesucristo dijo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8.
Pero luego más adelante dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Si tú en esta mañana eres una de esas personas que está hasta acá de sus problemas, que está hasta acá de su estilo de vivir, que estás encerrado en prisiones de aflicción de las cuales no puedes salir, en parte porque tú te lo buscaste. Si eres una persona que está aquí entre nosotros así, quiero decirte que en el Señor hay misericordia, que en el Señor Jesús tú puedes venir, y dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que si tú hoy clamas a Dios de todo corazón, Él te puede librar de tu angustia, sacarte de las tinieblas, romper tus prisiones, romper tus cadenas, por más fuertes que éstas sean. Hay esperanza en el Señor, pero hay que buscarle sinceramente. Hay esperanza para ti. Si tú estás ya llegando al límite, porque desgraciadamente hay muchos que esperan hasta el límite. Pero también para ellos hay esperanza si claman a Dios. Esa es la misericordia de Dios. Misericordia que yo no merezco, que usted no merece. Pero si no, no fuera misericordia. Porque la misericordia nadie la merece. Nadie. Las oportunidades nadie las merece de Dios. Nadie. Pero ¿por qué esperar hasta el límite? La tercera clase de personas que les quiero presentar en este salmo son los insensatos, que sufren a causa de su rebelión y de las maldades al grado de que se exponen a la muerte. Estos insensatos son las personas que no les llena lo que hacen, que siguen avanzando en su maldad hasta que casi se matan. Dice el 17: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Los insensatos, aquellos que se endurecieron en su maldad, aquellos que quisieron escoger ese camino y en su necedad insistieron 1 año, 2 años, 3 años. Con un espíritu rebelde al que nadie les puede enseñar nada, que nadie les podía decir nada, que nadie les podía negar ninguna lección, que no permitían que nadie en buen plan les hablara y les advirtiera, que rechazaban cualquier tipo de sugerencia de que estaban mal y que caminaron neciamente por el camino equivocado. Y que llegó al tal grado su avance que ya no les llena lo que están haciendo, que ya no les satisface, y por como no les satisface, entonces quieren más y más, y experimentan con esto y experimentan con estas otras cosas, y experimentan por acá y experimentan por allá. ¿Cuántas personas están avanzando así en nuestro mundo? ¿Tienen problemas con el alcohol? Bueno, ya no me llena eso, voy con las drogas. ¿Tienen problemas con el dinero? Ya no me llena busco más. Y a pesar de que tenga que hacer negocios sucios. Tengo problemas con el mentir, pero voy por más y sigo mintiendo y construyo mi vida con base en mentiras. Este cuarto tipo de personas se caracteriza por que llegan al límite y muchos llegan hasta las puertas mismas de la muerte.
porque avanzan. Y como dice Proverbios, acompáñenme por favor. Proverbios 1:31. Proverbios 1:31, por favor, al 33, ¿qué dice? Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esas son las palabras de la sabiduría. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios 11 ahora, hermanos. Once 27 en adelante dice, Proverbios 11:27 en adelante, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Otra vez, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Sigo leyendo, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Refiriéndose a las consecuencias que vienen por estar lejos de Dios. Y dice el Proverbios 4, 19. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Volvamos al Salmo 7, hermanos. ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacer por estas personas? Por aquellos que están siendo afligidos por su camino de rebeldía, de insensatez, de necedad, y que a causa de sus maldades, que ya no les sacian, están buscando más y más y más, y están llegando muchos de ellos a peligro de muerte, a las puertas de la muerte mismas. Dice el 19, por favor, acompáñenme para ver lo que Dios está dispuesto a hacer por ellos. Y claman a Dios, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Yo no sé si en esta mañana hay alguien en esta condición que te has dado cuenta de que ya has caído en la necedad, que estás avanzando y nadie te puede detener, y estás cosechando las consecuencias de eso, e incluso te has visto cerca de la muerte varias veces por estar lejos de Dios o andar en los caminos equivocados del pecado. Hoy es una oportunidad que tú clames a Dios, sinceramente le busques, y en la misericordia de Dios, dice, los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. La palabra de Dios sana nuestra alma de tantas cosas que nos han hecho daño, de tantas cosas que el pecado ha hecho en nuestra vida. Si tú sinceramente buscas al Señor, si tú te identificas con este tipo de persona y no tienes a Cristo, te invito a que hoy le aceptes. Pero si tú te identificas con este tipo de persona y ya tienes al Señor, y así era tu vida antes, y te das cuenta que Dios te ha mostrado su misericordia, aprovéchala, hermano,
y no vuelvas a esos caminos. Ama al Señor, sírvele al Señor. Si el Señor te sacó de situaciones así, en donde estuviste a punto de morir por causa de tu rebelión, y ahora ya viniste al Señor, ¿qué estás haciendo para servirle? ¿Qué estás haciendo para ayudar a otros y anunciarles la misericordia en el Señor, a pesar de la situación crítica en la que se encuentran muchos por su culpa? Así es la misericordia del Señor, amor a la miseria. Pero el Señor está dispuesto a rescatarnos de ahí si nosotros le buscamos de todo corazón. Y el cuarto tipo de persona que quiero presentarles en este salmo es a los que se creen expertos, ¿sí? Los que se creen muy duchos en la vida y creen que lo tienen todo bajo control. ¿Se identifica usted con este tipo de personas? Aquellos que creen que se la saben de todas, que ya sus éxitos les han demostrado que casi son infalibles, que sus éxitos le han demostrado, o que su prosperidad económica les dice: oye, tú eres muy bueno. ¿Cuántas personas no están confiando en eso? Ven que prosperan económicamente y piensan: pues si estoy prosperando económicamente es porque estoy bien, es porque estoy haciendo las cosas bien. No precisamente, porque las riquezas no son símbolo de prosperidad en otras áreas de la vida, no son sinónimo de prosperidad en muchas otras áreas en donde realmente encontramos verdadera satisfacción en la vida. Pero mucha gente se deja llevar por esa idea de que si tienes, entonces vas bien. Esos son estos expertos, entre comillas, que creen que todo está bajo su control, que todo lo pueden resolver, que no hay cosa que se les dificulte, con 2 o 3 llamadas, con 2 o 3 cheques, con 2 o 3 lecturas de este libro y de aquel, con estos años de experiencia que llevo por atrás, con eso tengo. Dice 23: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Se refiere a aquellos hombres en ese entonces que practicaban la navegación, practicaban las artes, ¿verdad?, de andar en el mar sin instrumentos electrónicos, sin radares, sin motores diésel, ni nada de eso. Se refiere a aquellos hombres que surcaban los mares en aquel entonces, algo que era admiradísimo y solamente era para los muy hábiles que sabían dirigirse por las estrellas, que sabían calcular, que conocían los caminos en el mar, las zonas más prudentes para poder navegar. A eso se refiere. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Cuando usted ha ido al mar, ¿no se ha puesto a pensar en la majestad de Dios? Cuando usted ha ido a ver esas ballenas y esos delfines, y si no le alcanzó para ir a verlos al mar, bueno, irlos a ver al acuario aunque sea. ¿No ha pensado usted en la majestad de Dios? En la inmensidad del mar. Aquí me dejan, ¿y qué hago con mi flotador? Me caigo del barco, ¿y qué hago? Y que no se den cuenta de que falto. ¿No se les ha pasado ese pensamiento por la mente? Hay cosas para muchos de nosotros desconocidas porque no hemos andado por allá. Y dice aquí que estos hombres han visto las obras de Jehová, han visto qué tan grande es Dios, su creación, qué tan grande es y qué tan pequeños somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se pusieron a pensar cuando sucedió esta desgracia en Japón, por quienes debemos seguir orando, que Dios tenga misericordia de ellos? ¿Cuántos de ustedes se pusieron a pensar en lo pequeños que somos los seres humanos, en lo frágiles que somos?
Ojalá que la humanidad se ponga a reflexionar y piense que hay algo más grande que nosotros. Hay algo mucho más poderoso que nosotros. Tanto que a la segunda potencia mundial la está metiendo en shock. Un movimiento de tierra y una ola gigante. Hay algo más grande que nosotros. Existe algo más grande que el hombre. Estos hombres a los que se está refiriendo es gente que ha visto todo eso. Pero parece ser que a veces el ver lo que Dios ha hecho y ver las muestras de su majestuosidad no nos sirve. Porque mire lo que dice 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento que tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos. Imagínense la barca que va subiendo por la ola gigante. Suben a los cielos. Y luego, ¿qué dice? Descienden a los abismos. Ojalá usted nunca esté en una tempestad en el mar, porque es horrible. Es peor que cualquier juego de la feria. Eso se lo aseguro. Y algunos no se quieren subir. Suben a los cielos. Imagínense subir 20 o 30 metros en un enorme barco que se supone pesa toneladas y toneladas, que el mar lo suba así como un barquito de papel, suba y lo baje. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y lea conmigo la siguiente frase. Léala otra vez, por favor. Otra vez, léala otra vez, por favor. Y toda su ciencia es inútil. Hay personas que están viviendo en la vida creyéndose los que pueden todo y que lo saben todo y los expertos. Y realmente en muchas cosas lo logran, en muchas cosas salen al paso, de muchas cosas son librados. Pero ni toda la experiencia humana y su sapiencia alcanza para todas las situaciones y circunstancias. Si usted se identifica con esta clase de persona, déjeme decirle que llegará un momento en el que toda su ciencia será inútil. No digo que no se prepare, no digo que no estudiemos, no digo que no aprendamos, pero si confiamos en eso y vivimos como estos hombres, confiados en que todo lo tienen bajo control, ponen sus velas, la quitan, ahorita hay lluvia, no te preocupes, mañana va a haber viento, ¿verdad? Las estrellas dicen que para allá y todo va bien, ¿verdad? Y vamos a llegar y salimos y entramos y llegamos y subimos y bajamos y tomamos el auto en la mañana, regresamos en la noche y tantas cosas que a nosotros nos parecen normales y tenemos control de ellas. Llega un momento en el que perdemos el control. Por no haber buscado a Dios, por no considerarlo en nuestras vidas, por pensar que nosotros ya lo tenemos todo y ya tenemos la habilidad. Lo hemos hecho muchas veces. Qué triste es lo que pensó en su corazón Sansón, ese tremendo caudillo que Dios levantó, a quien Dios le dio un poder sobrenatural, un poder que radicaba en la gracia de Dios, no en su cabellera como dicen, radicaba en la gracia de Dios hacia él y en su obediencia de él a Dios. Pero un hombre que después pensó que ese poder y esa habilidad tremenda de matar miles de
filisteos con una quijada de buey, de cargar de asno, perdón, de cargar las mismas puertas de una ciudad de los filisteos y llevarla hasta allá y de hacer esas cosas, ¿verdad? Y de hacerlo 1, 2, 3, 4 y después meterse con mujeres, ¿verdad? De la vida galante, 1, 2, 3, 4 y casarse aquí y hacer allá y desorden. Pasó el tiempo, pasaron los años. Y llegó a pensar, ¿esto? Nadie me lo quita, pues qué fuerza tengo, no, yo me la sé de todas. Hasta llegó a ir a la ciudad de los enemigos y ahí durmió. Porque le tenían miedo. Qué triste fue lo que pensó cuando Dios se separó de él. Le cortaron sus cabellos y se levantó en los brazos de Dalila, jugando con ella, que me atrapas, no me atrapas, me atrapan, no me atrapan, sí salgo, no salgo, jugando con ella. ¿Verdad que sí puedo? Nada. Qué triste fue cuando en su corazón pensó, esta vez saldré como las otras. ¿Cuántos hemos pensado a veces así en nuestro corazón? Esta vez saldré como las otras. Esta vez me va a funcionar. Esta vez me los voy a manipular otra vez. En esta ocasión voy a verles la cara otra vez. Otra vez voy a hacer lo que yo quiero y me va a salir. Puede salir muchas veces. Hasta la última. Nos va a salir muchas veces, menos la última. Y entonces las consecuencias vendrán, la situación vendrá y toda nuestra ciencia será inútil. Y si tú te identificas con esta persona, te animo a que hoy clames a Jehová en tu angustia. Si ya te diste cuenta que tu ciencia no te alcanza, que tus conocimientos no te alcanzan y tu habilidad no te ha llevado a solucionar tu problema, si ya te diste cuenta que no es por tus propios méritos, ni por tus propios conocimientos, ni capacidades, sino que necesitas de alguien mayor que tú, que te ayude en tu vida, humíllate delante de Dios de todo corazón y clama en tu angustia, porque mira, dice el 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Porque Dios sí tiene control de lo que nosotros no tenemos. Luego se alegran, dice, porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. La paz que el Señor nuestro Dios nos da cuando venimos a Él, cuando le pedimos perdón de nuestros pecados, nos arrepentimos, creemos en Cristo. O a ti, hermano, la paz que el Señor te quiere dar cuando ya dejas de confiar en tus propias habilidades, en tu conocimiento, en tus años de experiencia, qué sé yo, y te entregas al Señor a seguirle de todo corazón, porque te has dado cuenta de que ya llegaste al límite y no te ha funcionado. Esa paz es preciosa, como la calma después de la tormenta, porque Dios sí puede con aquellas circunstancias que tú no puedes. Alaben, dice el 31, por favor, y 32, todos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación de los pueblos y en la reunión de ancianos. Por eso debemos alabar a Dios, hermanos. Si tú fuiste en el pasado de estos disque expertos en la vida, a que mucho le salió bien, pero llegó el momento en el que no te alcanzó, y te diste cuenta y clamaste a Dios y el Señor te ayudó y te salvó, sírvele entonces, busca a Dios y no vuelvas a escoger esos caminos equivocados de pensar, yo me las puedo todas. Y humíllate delante de Dios y busca su rostro y dale gracias a Dios y alábalo. ¿Con cuál de estos 4 personas te identificas tú? Yo me identifico claramente con uno de ellos. Pero no es necesario esperar.
a que las circunstancias nos fuercen a ir a Dios. No es necesario esperar a que las circunstancias nos aprieten tanto que no soportemos. No es necesario esperar a que las circunstancias nuestra cosecha, se vuelva así. Y de todas maneras, si alguien aquí está así y así decide vivir, ojalá que te acuerdes, cuando ya no te alcance, te acuerdes de este salmo y clames al Señor. No estoy dando permiso a nadie para que vivamos mal, pero yo tengo que ser honesto con lo que dice la Biblia. Y si Dios dice que salga del hoyo a gente así, que no lo merece, a gente así necia, a gente así que confía en su ciencia, a gente que anda perdida porque se lo buscó, a gente que está esclava porque se lo buscó y no escuchó el consejo, a gente rebelde que se ha expuesto a la muerte incluso y que sigue igual. Si Dios dice que Él les muestra su misericordia a pesar de todo, si sinceramente claman al Señor y Él los puede ayudar, ¿quién soy yo para decir que no lo merecen? ¿Quiénes somos nosotros para no ir con esas personas y decirles, clama a Dios, búscalo y Dios te puede sacar adelante, aunque no lo merezcas, aunque te lo hayas buscado? Así es la misericordia de Dios. Y luego termina el Salmo diciendo, hablando de su poder, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinde abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense. Alegrémonos, hermanos, porque la misericordia de Dios es así. En esta mañana quise exaltar la misericordia de Dios y preguntarnos a todos nosotros la misma pregunta del versículo 43. La leemos, por favor. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Tenderá las misericordias de Jehová? Leámoslo otra vez. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Es para todos nosotros esta pregunta. ¿Habrá sabios en esta mañana que guarden esto? Que entiendan las misericordias de Dios. ¿Habrá sabios en esta mañana que si se identifican con uno, con dos o con tres o con los 4 tipos de personas, clamarán a Dios y aprovecharán su misericordia? ¿Habrá sabios en esta mañana que ya eso quedó atrás en nuestras vidas? Eso de estar perdidos, de ser esclavos, de andar necios, de confiar en nuestra ciencia, ya quedó atrás porque nos entregamos a Dios. Pero ¿habrá sabios en esta mañana que no volveremos a eso? ¿Que nos cuidaremos de no volver a eso? Para eso se nos dejó esta porción, para que meditemos en cuán grande es la misericordia de Dios, pero también en cuán reales son las consecuencias, y que a pesar de las mismas
si con todo corazón nos acercamos al Señor, su amor y su misericordia son tales que nos saca adelante. Y si usted está aquí visitándonos por primeras ocasiones, tal vez usted no sea una persona, una mala persona, pero quiero decirle que usted necesita de Cristo y que el Señor está para extender su misericordia porque usted es pecador, ha ofendido a Dios, y nuestra ofensa a Dios tiene como consecuencia la muerte espiritual, la condenación eterna. Pero Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados y los míos, llevando el precio de sus deudas, de su pecado y del mío. Murió en la cruz por usted y por mí, precisamente para conseguir salvación para nosotros, y aunque no lo merecemos, mostrarnos la misericordia de Dios. Si usted no ha aceptado este regalo de salvación, acéptelo hoy. Aceptar a Cristo no es algo que se hace comiendo una oblea un domingo en un templo. Aceptar a Cristo no es algo que se hace tomando algo. Aceptar a Cristo no es algo que se hace yendo a cierto lugar religioso. Aceptar a Cristo no es algo que se hace cada día o cada domingo. No, aceptar a Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él y solo en Él para nuestra salvación. Aceptar a Cristo es creer en nuestro corazón y entonces nacer de nuevo. Porque aceptar a Cristo tiene una fecha y una hora, un día definido, en el cual nos arrepentimos, creímos y le abrimos el corazón y le pedimos perdón al Señor. Y entonces, a la manera de la Biblia, creímos en Cristo y en su sacrificio. Y como Cristo dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Usted necesita de Cristo, acéptelo hoy. Y si usted está caminando, está hasta el límite, está llegando a su límite por estar lejos de Dios, no espere a que la situación se torne insostenible. Venga al Señor y entréguese a Él. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú nos ayudes a aprovechar la gran misericordia de la que hemos sido objetos. La gran misericordia.